En el video anterior cubrimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia exaltada. Esta es la iglesia que se une con el Estado. La iglesia donde comienza a haber más cristianos por conveniencia, buscando los panes y los peces, que cristianos por conversión. Pérgamo comprende el periodo donde las falsas doctrinas, las supersticiones y las tradiciones inventadas por los hombres comienzan a aumentar dentro de la iglesia. Es el periodo de la apostasía, donde la abominación asoladora toma forma. Es la iglesia que mora donde está el trono de Satanás. Para el periodo representado por la iglesia de Pérgamo tenemos una fecha exacta, el año 313, cuando se promulgó el edicto de Milán que dio libertad religiosa a todos. Este es el periodo, como ya dijimos, de la apostasía, donde la abominación asoladora toma forma. Pero noten que las falsas doctrinas no comenzaron a introducirse en la iglesia a partir del 313. Ya unos 30 años antes había dentro de la iglesia gente que consideraba el domingo, en mayor o menor grado, un día santo. ¿Recuerdan lo que mencionamos en el primer video sobre el Apocalipsis? Cuando hablamos del significado de la frase Día del Señor, y mencionamos que ya para finales del siglo II aparecen los primeros escritos llamando al domingo Día del Señor. Pues eso fue más de 30 años antes del 313. Hemos visto que a través de la historia de la iglesia ha habido dos grupos dentro de la iglesia. Los que quieren conocer la voluntad de Dios porque quieren obedecerle, y los que quieren complacerse a sí mismos y adoptan excusas para hacer lo que se viene en gana. ¿Cómo es que los segundos lograron hacerse con el control de la iglesia? Pues porque el Estado le va a reconocer autoridad a aquellos cristianos dispuestos a transigir con la voluntad del Estado. Para el año 381, el emperador Teodosio I convierte el cristianismo en religión oficial del Estado, lo que implica que para ser funcionario del gobierno había que ser cristiano. En ese momento, una marejada de paganos se hicieron cristianos, solo para conservar sus puestos en el gobierno, ya fueran administrativos o militares. Es aquí donde se comienza a bautizar por aspersión a los conversos en lugar de sumergirlos en el agua, porque había demasiada gente para bautizar. Esos recién bautizados estaban mojados por fuera y seguían siendo paganos por dentro. Los verdaderos cristianos se daban cuenta de estas cosas y de sus consecuencias. Pero el Estado simplemente les reconoció autoridad a aquellos líderes de la iglesia dispuestos a mojar paganos y hacer cualquier otra cosa que el Estado quisiera en favor de la unidad del imperio. Mientras que aquellos líderes fieles que objetaban tales cosas eran echados a un lado por el Estado, quien dejaba de reconocer su autoridad dentro de la iglesia. El Estado, el Imperio Romano, es quien estaba sentado en el trono de Satanás. Y a partir del edicto de Milán, del año 313, la iglesia de Pérgamo vino a morar donde estaba el trono de Satanás. Pero conforme el poder del Imperio Romano fue desapareciendo y el poder de la iglesia de Roma fue aumentando, la iglesia terminó sentándose de ella en el trono de Satanás, como reina y madre. Así es como llegamos a la iglesia de Teatira, la iglesia que soporta la persecución del anticristo durante el tiempo de angustia cual nunca fue. Durante el periodo de Teatira, que va del 538 al 1517, la iglesia apóstata no está simplemente donde está el trono de Satanás, sino que está sentada sobre ese trono, como reina. Teatira es la iglesia que ve al papado alcanzar su máximo poderío. Es la iglesia de la oscura Edad Media, la iglesia que impone la abominación asoladora. En este cuarto video sobre el Apocalipsis cubriremos las iglesias de Sardis y Filadelfia. Capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas. Sardis es la iglesia de la Reforma Protestante. Su nombre significa canción de gozo y comprende desde el año 1517 hasta el 1798. ¿Qué ocurre en el 1517? El 31 de octubre de ese año, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de la Universidad de Wittenberg. Esa fecha, el 31 de octubre, es una fecha crucial para el cristianismo, que el diablo, exitosamente, ha logrado que quede sepultada bajo absurdas invenciones humanas. Dígame usted quién piensa en Lutero clavando sus 95 tesis cuando oye la fecha del 31 de octubre. Sardis es la iglesia de la Reforma, la que comienza a redescubrir aquellas verdades olvidadas que el anticristo había sepultado debajo de las supersticiones y filosofías humanas de la abominación asoladora durante los periodos de Pérgamo y Teatira, y cuyo nombre significa canto de gozo.
¿Cómo es posible que Cristo comience diciendo: yo conozco tus obras, que tienes reputación de estar vivo y estás muerto? Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué sucedió con Sardis para que Cristo hable en forma tan negativa de ella? Lo que sucedió es que despegó gloriosamente, pero terminó estrellándose. Como dijimos, en la Reforma se comienzan a redescubrir verdades olvidadas. Y una de las primeras y más grandes es la verdad de que somos justificados por la fe. Y además, la Reforma se da apoyada sobre dos principios fundamentales: la libertad de conciencia y la autoridad absoluta de la Biblia. ¿Qué ocurrió? Bueno, los reformadores comenzaron a redescubrir verdades, pero no se redescubrieron todas las verdades. Y una vez muertos los reformadores, los líderes de las iglesias protestantes, temiendo que doctrinas ajenas a lo que habían enseñado sus fundadores se introdujeran en sus iglesias, redactaron confesiones de fe que definían cuáles eran sus creencias. Y esas confesiones de fe terminaron teniendo más peso que la misma Biblia. Si alguien descubría en la Biblia algo diferente a lo definido en la confesión de su iglesia, la iglesia no se detenía a examinar si en realidad había o no fundamento bíblico para esa nueva creencia, sino que simplemente era rechazada de plano. De modo que aunque la iglesia protestante seguía y sigue diciendo aún hoy que reconoce la autoridad absoluta de la Biblia, en la práctica da más peso a sus credos y sus confesiones de fe. Pero no solo cerraron la puerta a la revelación del resto de las verdades, sino que también terminaron negando la libertad de conciencia, mostrando la misma intolerancia que sus fundadores criticaban de la Iglesia Católica, llegando incluso a perseguir a otros cristianos. Todo eso provocó que aquel que descubriera algo diferente, junto con todos aquellos que llegaran a creer igual que él, tuvieran que abandonar sus iglesias y terminaran creando la suya propia. Así se comenzaron a multiplicar las diferentes denominaciones. Ahora, no fue que los que redactaron los credos lo hicieron con mala intención. Por ejemplo, Martín Lutero estaba en la mira de los papistas y solo sobrevivió porque en el momento oportuno fue secuestrado y ocultado en un castillo. Allí Lutero comenzó una de sus más importantes obras, la traducción de la Biblia al alemán. Pero como sabemos, el diablo no toma vacaciones, y cuando no puede destruir desde afuera, lo hace desde adentro. Mientras Lutero estaba en su secuestro, dentro del grupo de los protestantes luteranos se levantaron unos que pretendían recibir comunicaciones directas del Espíritu Santo. Y tergiversando las palabras del apóstol Pablo, la letra mata pero el Espíritu vivifica, se pretendieron poseedores de una revelación superior a la de la Biblia. O sea que según ellos, la Biblia era letra muerta y lo que supuestamente el Espíritu Santo les revelaba iba por encima de la Biblia. Primeramente, el Espíritu Santo jamás se va a contradecir él mismo. Jamás va a revelar algo opuesto a lo que él mismo reveló en la Biblia. Esos fanáticos no tardaron en armar sendos alborotos, los cuales los papistas enseguida achacaron a la obra de Lutero. Fueron situaciones como esa las que llevaron a los líderes protestantes a arrancar credos y confesiones de fe una vez muertos sus fundadores. A ese tipo de tergiversaciones del Evangelio podemos añadir lo ocurrido en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII pidió al Papa que anulara su matrimonio para volverse a casar, y cuando el Papa se negó, Enrique VIII dijo: pues, ¿sabes qué? Ahora el Papa soy yo, y separó la Iglesia de Inglaterra de la de Roma, formando así la Iglesia Anglicana, la cual era protestante solo de nombre, pues mantenía todos los ritos y supersticiones del catolicismo, y se convirtió en un poder perseguidor igual que el catolicismo. Es la persecución por parte de la Iglesia Anglicana la que provoca la huida de protestantes ingleses a las colonias británicas en América. Y en el caso de Calvino, descubrió muchas verdades, pero él mismo se inventó un error nuevo con el asunto de la predestinación, que daría origen al Evangelio de la Prosperidad tan popular hoy día entre los protestantes. Popular también es la proliferación de autoproclamados profetas y apóstoles, que hoy día pululan en las iglesias protestantes. En fin, el protestantismo terminó teniendo nombre de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, que no haya tus obras perfectas delante de Dios. Las iglesias protestantes se apartaron de los principios de libertad de conciencia y la autoridad absoluta de la Biblia, y debían velar que no terminaran abandonando el resto de las verdades que los primeros reformadores habían redescubierto. Esas verdades redescubiertas
que aún siguen siendo aceptadas y practicadas, corrían el riesgo de morir también. Y hay una verdad descubierta por los reformadores que específicamente moriría en el futuro. Todos los reformadores, desde John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Juan Calvino y todos los demás, fueron católicos. Y aunque al final terminaron abandonando la Iglesia Católica, al principio pretendieron reformar la Iglesia Católica. Pero cuando vieron que era irreformable, terminaron señalando a la Iglesia Católica como Babilonia y al Papa como el Anticristo. Todos se dieron cuenta que la Iglesia Católica estaba representada en las profecías por Babilonia y que el Papa era el Anticristo. Y ya sabemos la historia. La Iglesia Católica durante el Concilio de Trento, el Concilio de la Contrarreforma, se ideó la explicación futurista para que los protestantes dejaran de señalar a la Iglesia Católica como Babilonia y al Papa como el Anticristo. Y después de mucho tiempo, intentando infiltrar el futurismo dentro de las iglesias protestantes, finalmente lograron hacerlo en la Iglesia Anglicana. Y de esta se esparció rápidamente por todas las demás. Pero esa infiltración no ocurre durante el periodo comprendido por la Iglesia de Sardis, sino durante el periodo de Filadelfia. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Hablando de futurismo, esto de venir como ladrón es la frase favorita de los futuristas, que les enseña que Cristo vendrá de forma secreta e invisible, y raptará la iglesia. Pero en este y en todos los lugares de la Biblia donde aparece la frase como ladrón, se refiere a que los ladrones toman por sorpresa a la gente, y nunca se refiere a que los ladrones vengan en forma invisible. Los ladrones invisibles solo existen en las películas de ciencia ficción. El mismo pasaje está diciendo que si no velaban, el día los sorprendería como ladrón. O sea, si no velaban. Pero si velaban, el día no los sorprendería como ladrón. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día sorprenda como ladrón. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? ¿Los que se van a salvar o los que se van a perder? A los que va a sorprender el día como ladrón es a los que se van a perder, no a los que se van a salvar. Y lo mismo está diciendo Cristo aquí en la carta a la iglesia de Sardis, que si no velan, Cristo los va a sorprender como ladrón. Pero si velan, no los va a sorprender como ladrón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. El día va a sorprender como ladrón a los que están en tinieblas. Un ejemplo de los que están en tinieblas son todos los que creen que Cristo va a venir en un rato secreto. A esos, lamentablemente, la segunda venida de Cristo los va a sorprender como ladrón. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Era necesario que las iglesias protestantes retornaran a aquellos dos principios de sus orígenes: la libertad de conciencia y la autoridad absoluta de la Biblia. Pero sobre todo, debían preservar la correcta interpretación de las profecías, que es lo único que nos puede ayudar a evitar que la segunda venida del Señor nos tome por sorpresa y sin estar preparados. Verso 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. De nuevo volvemos a ver que entre los cristianos hay dos grupos: los que se dicen cristianos y los que realmente lo son. Aquí la mayoría terminó teniendo nombre de que vivían cuando en realidad estaban muertos. Se llamaban protestantes, pero terminaron haciendo las mismas cosas contra las cuales sus fundadores protestaron. Pero siempre hubo unos pocos que se mantuvieron fieles. No a credos y confesiones de fe escritas por hombres, sino la palabra de Dios, y que defendieron la libertad de conciencia. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo.
Lo que está diciendo es que los que nos mantengamos fieles a la verdad, tal y como está en la palabra de Dios, Cristo, nuestro abogado ante el Padre, nos presentará como justificados delante del Padre y delante de sus ángeles. Estas palabras del verso 5 nos recuerdan la parábola de las cenas de boda de Mateo 22:11. Y entró el rey para ver los invitados, y vio allí un hombre sin vestidos de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dio a los que servían: Atado de pies y manos, tomadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así como la piedrecita blanca representa nuestro pase de entrada al reino de Dios, las vestiduras blancas representan lo mismo. Nadie se va a meter de colado en el cielo. Allí nadie se va a colar por la puerta de atrás. Nadie podrá entrar sin estar vestido de la justicia de Cristo, que nos limpia de nuestros pecados y nos presenta sin mancha delante del Padre y de sus ángeles. El verso 4 dice: Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Y el verso 5 dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No sé ustedes, pero a mí me parece que se está haciendo un énfasis a las vestiduras blancas, que son un símbolo de la justicia de Cristo. Lo mencionamos solo por si acaso aún hay alguien que duda de que la iglesia de Sardis representa la iglesia que redescubre la verdad de la justificación por la fe. Dice además: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Tanto la predestinación como la idea de que una vez salvos siempre salvos es falsa, no es bíblica. Aun cuando nuestro nombre haya sido escrito en el libro de la vida, si nos apartamos puede ser borrado. La próxima iglesia es la iglesia de Filadelfia. Verso 7. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ¿Qué puerta abrió Cristo? Pues la puerta de la gracia. Y como hemos mencionado muchas veces en videos anteriores, pero especialmente en el video número 12, no es que antes la gente se salvara de alguna otra manera que no fuera por gracia. Desde Adán, desde que el pecado entró en este mundo, la salvación ha sido por gracia. Solamente que antes de Cristo, la gracia se concedía como un crédito, sujeto a un pago futuro que Cristo habría de realizar. Pero ahora, ya Cristo hizo ese pago, y la puerta de la gracia está abierta. La puerta abierta está, hay un nuevo ungimiento. Oye a Jesucristo, ven a Él, entra con Jesús por la puerta que Él te abre y siente su poder que te abierta está, hay un nuevo ungimiento. Oye a Jesucristo, ven a Él, entra con Jesús por la puerta que Él te abre y siente su poder, te Como Cristo es el que murió, Él es quien tiene la llave de esa puerta. Él es el que la abrió y solamente Él es el que la puede cerrar. Y el hecho de que la puerta se pueda cerrar implica que el tiempo de gracia no durará para siempre. Pero mientras esté abierta, por esa puerta tenemos acceso directo al Padre. Y por esa misma puerta desciende toda dádiva de Dios, todo don perfecto. Bendiciones hasta que sobreabunden.
porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero claro que la puerta se menciona aquí no quiere decir que la puerta fue abierta en la época comprendida por la iglesia de Filadelfia. La puerta se abrió en el año 31 con la muerte de Cristo. Si esa puerta no se hubiera abierto, no hubiera habido 7 iglesias, no hubiera habido Apocalipsis y no hubiera habido ni esperanza. La puerta se abrió en el año 31 con la muerte y resurrección de Cristo. Eso lo sabían muy bien los cristianos de la iglesia primitiva. Pero la gracia, una de las verdades distorsionadas durante el periodo de Pérgamo y Tiatira y rescatada durante la Reforma, va a ser muy útil a la iglesia de Filadelfia. Porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. El protestantismo, salvo por un pequeño remanente, llegó al periodo comprendido por la iglesia de Filadelfia, calcificado en el formalismo y la rutina, y carente de amor y piedad, con fama de que estaba vivo, pero en realidad estaba muerto. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso, que por luchar contra las falsas doctrinas terminó perdiendo el primer amor? Pues lo mismo sucedió con la iglesia de Sardis, cuando para asegurarse que no entraran falsas doctrinas a la iglesia, redactaron credos y confesiones de fe, que al final les impidieron descubrir nuevas verdades, y que terminaron convirtiendo la iglesia protestante en iglesias de rutina y formalismo. Así como la iglesia de Éfeso, que evangelizó el mundo en 30 años, perdió ese espíritu misionero, la iglesia de Sardis también lo perdió. Y cuando comenzó el periodo de la iglesia de Filadelfia, solo le quedaba un poco de fuerza, la de aquellos pocos que se mantuvieron fieles. No a credos y confesiones de fe, sino a la verdad tal y como está en la Biblia, que siguieron avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios, rescatando del olvido más verdades sepultadas bajo las supersticiones y las tradiciones de la Edad Media. La fuerza de la iglesia no proviene de otra fuente que no sea el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo atentamente vigila que ese fuego no se apague. Pero el que la fuerza sea poca no significa que el brazo de Dios se haya cortado. La fuerza es poca porque debido al abandono de la Biblia, por causa de los credos y las confesiones de fe, los que avanzaron en el descubrimiento de las verdades olvidadas fueron muy pocos. Ese poco de fuerza que sobrevivió de la iglesia de Sardis hasta la iglesia de Filadelfia se la debemos, entre otros, a los hermanos Wesley y a Guillermo Carey. Mientras estudiaban teología para convertirse en ministros anglicanos, ya para el fin del periodo comprendido por la iglesia de Sardis, un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraban los hermanos Wesley, llegaron a la conclusión de que necesitaban más oración y estudio de la Biblia porque sentían que sus vidas espirituales no estaban donde debían estar. Era el Espíritu Santo que procuraba sacarlos de esa zona de confort en donde regularmente caemos la gran mayoría de los cristianos, y nos pasamos la vida llevando una vida cristiana mediocre, que no salva ni al que la vive ni a los que los rodean. Los reformadores del principio del periodo de Sardis habían redescubierto la verdad de la justificación por la fe. Pero ese es un evangelio a medias. Le faltaba la otra mitad, la de la santificación. Eso no quiere decir que hasta entonces la gente no alcanzará la santificación. Pero la santificación depende de 3 cosas que son tan obvias que aún sin percatarse, los fieles de todas las épocas lograron alcanzarla. Como es el caso de aquellos estudiantes de teología. Aquellos jóvenes se autoimpusieron unas horas definidas para orar y estudiar la Biblia sistemáticamente. Y la gente en la universidad, a modo de burla, comenzó a llamarlos metodistas. Posteriormente, tras tener encuentros con cristianos verdaderos, o sea, cristianos que experimentaban la santificación, que se diferenciaban de la gran mayoría, John Wesley llegó a descubrir esa segunda gran verdad olvidada durante la era del dominio del anticristo, la santificación. John y su hermano Charles fueron enviados a Georgia como misioneros, y en su viaje de Inglaterra a las colonias americanas se encontró a bordo del barco con varias familias de la llamada Congregación de los Hermanos, una de las iglesias formadas por los husitas a finales de la Edad Media. John Wesley se asombró de cómo aquellas personas soportaban el abuso del resto de los pasajeros y la tripulación del barco, los cuales se aprovechaban de la humildad de aquellos cristianos. Aquellos cristianos practicaban las palabras de Jesús en el Sermón del Monte que todos los cristianos conocemos, pero no practicamos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale.
y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De aquellos herederos de las enseñanzas de Juan Hus, se descubrió John Wesley la verdad olvidada de la santificación. Pero para hacer aún más patente la diferencia entre aquellos cristianos verdaderos y los que lo son solo de nombre, en medio del Atlántico nos sorprendió una tormenta justo en el momento en que aquellos cristianos estaban cantando un salmo durante su acostumbrado culto. Todos aquellos valentones que durante todo el viaje habían estado abusando y aprovechándose de aquellos humildes hermanos, corrían despavoridos como gallinas sin cabeza por todo el barco. El mismo John Wesley relata en su diario que no se sentía preparado para encontrarse ante el tribunal de Dios. Pero en medio de toda aquella conmoción, aquellos humildes cristianos permanecieron en completa paz. E incluso sus niños pequeños continuaron cantando el salmo como si nada pasara. Después de aquello, cuando Wesley se le acercó a uno de aquellos hermanos, este le declaró que ellos no temían a la muerte. No temían porque fueran unos locos temerarios, sino porque experimentaban la santificación. El Espíritu Santo había comenzado a restaurar en ellos la naturaleza de amor. Y en el verdadero amor no existe el temor. Ya hablamos un poquito sobre el amor hace un par de videos atrás, pero aún queda más por decir. Así que ese es otro tema que retomaremos más adelante. Por estar siendo santificados, aquellos hermanos tenían paz en medio de la tormenta, mientras John Wesley temía morir sin estar preparado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Como ya dijimos, el verdadero amor echa fuera el temor. Los reformadores habían redescubierto la justificación por la fe. Y antes de que el periodo de la iglesia de Sardis terminara, John Wesley avanzó al siguiente paso: la santificación por medio del Espíritu Santo. Cuando John Wesley regresó a Inglaterra en 1738, era un hombre nuevo, y con una urgencia en su corazón de compartir con todos lo que había descubierto. Tal vez se estén preguntando, bueno, ¿estamos hablando de la iglesia de Filadelfia o de la iglesia de Sardis? Aunque ponemos el año 1798, cuando finalizan los 1260 años del dominio del anticristo y el papado perdió su poder temporal, como el momento de transición entre Sardis y Filadelfia, hay una continuidad de eventos. La historia es un fluir. No hubiera habido Esmirna si los cristianos no hubieran asimilado las amonestaciones dadas a Éfeso. No hubiera habido Pérgamo si los cristianos de Esmirna no hubieran perseverado en medio de las persecuciones, obligando al diablo a cambiar de estrategia. No hubiera habido Tiatira si el diablo no infiltra primero la iglesia con falsas doctrinas durante el periodo de Pérgamo. No hubiera habido Sardis si no hubiera habido cristianos durante el periodo de Tiatira que permanecieran fieles aún a costa de sus propias vidas. Y no hubiera habido Filadelfia sin aquel remanente de Sardis que se aferró a la Biblia, a la que con tantos sacrificios ahora tenían libre acceso. No podemos ver las iglesias como independientes unas de otras, sino que una lleva a la siguiente. De igual manera, nosotros ponemos a las iglesias de Filadelfia como empezando en el año 1798, cuando finalizan los 1260 años del dominio del anticristo, hasta el 1844, cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas. Ponemos una fecha específica, pero sabemos muy bien que el papado no surgió de golpe en 1538, con todo su poder y su autoridad, ni tampoco cayó de golpe en 1798. Fue algo gradual. En el 568 comenzaron los 1260 años del dominio del anticristo, pero para ese entonces el emperador romano aún tenía mucho más poder que el obispo de Roma. Y a partir de las reformas protestantes, la iglesia católica fue perdiendo poder hasta que finalmente en 1798 se le dio el jaque mate. Así también la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal, es el resultado de las obras de cristianos durante el periodo de Sardis. La iglesia de Sardis estaba padeciendo el mismo mal que aquejó a la iglesia de Éfeso. Había perdido su primer amor.
Pero justo antes de que terminara su periodo, la iglesia de Sardis hereda a la iglesia de Filadelfia lo necesario para volver al primer amor. Filadelfia significa amor fraternal, pero no puede haber amor fraternal sin compartir. Y la necesidad de compartir es la última cosa que la iglesia de Sardis le hereda a Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Nuevamente la frase he aquí implica que se está hablando de algo que ya está. La puerta fue abierta en el año 31. Y aunque su verdad fue sepultada por la abominación asoladora, la iglesia de Sardis la redescubrió. Ya sabemos que esa puerta es la puerta de la gracia. Y si de gracia recibiste, dad de gracia. La iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es la iglesia del compartir, de esparcir la luz de Cristo. En 1792, a solo 6 años para terminar los 1260 años del dominio del anticristo y del periodo de la iglesia de Sardis, Guillermo Carey publicó su manifiesto sobre la obra misionera. ¿Cuántos millones de habitantes alrededor del mundo vivían sin saber siquiera de la existencia de Cristo? Mientras que los cristianos estaban en Europa y sus colonias comiéndose el pan del evangelio ellos solos. 1260 años de error y apostasía habían echado a perder el trabajo de aquella primera iglesia que había llevado el evangelio a todo el mundo. Era necesario que el mundo fuera evangelizado nuevamente. La iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es la iglesia del compartir. Es la iglesia que emprende la obra misionera hasta los más inhóspitos lugares del planeta, y la que funda sociedades bíblicas para llevar la Biblia a todo el mundo y a toda lengua. Verso 9. Y aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Recordando primeramente las 70 semanas apartadas para los judíos ya terminaron, que los judíos ya dejaron de ser el pueblo de Dios al final de las 70 semanas, sáquese de la mente que se está hablando de los judíos literales. Los judíos ahora son los cristianos. Así que esta oración la debemos entender como los que se dicen ser cristianos y no lo son, mas mienten. Ser cristiano significa ser imitador de Jesucristo. Si estos cristianos son cristianos solo de nombre, es porque son personas en cuyos corazones no ha nacido Cristo, el lucero de la mañana. No tienen la mente de Cristo. En fin, no han experimentado la santificación. El Espíritu no ha podido comenzar en ellos la obra de restauración de la imagen de Dios. La santificación no ocurre por osmosis. No es que nos quedamos cruzados de brazos y el Espíritu Santo hace la obra. Hay una naturaleza carnal, egoísta, que debe ser sometida para que el nuevo hombre pueda crecer y vencer. Desafortunadamente, las ideas tergiversadas que la mayoría de los protestantes tienen respecto a la salvación por la gracia y las obras no los dejan entender estas cosas. Por eso es que se han quedado atrapados en las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer, esas hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se quedan estancados en la miseria y no logran llevar su vida cristiana al próximo versículo. Para ellos la vida cristiana consiste en peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, y se pasan la vida así, cometiendo los mismos pecados una y otra vez y arrepintiéndose de los mismos pecados una y otra vez, sin nunca llegar a madurar espiritualmente. Esa no es la meta de la vida cristiana. La Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso no quiere decir que la vida cristiana consiste en estar pecando y arrepintiéndose. Ese no es el ideal. El ideal es lo que está escrito al principio de ese versículo. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ese es el ideal, que no pequemos. Al principio de los días de la iglesia de Sardis se redescubrió la verdad de la justificación por la fe, o como los teólogos la llaman, la justicia imputada. Pero le faltaba la otra parte del evangelio, la de la santificación por el Espíritu, o como los teólogos la llaman, la justicia impartida. Y gracias a que se encerraron a sí mismos en sus credos y confesiones de fe, y no se mantuvieron fieles a la palabra de Dios como única autoridad en asuntos de fe y doctrina, no solo no avanzaron al siguiente paso, sino que el paso que habían avanzado, el de la justificación por la fe, lo torcieron. Pero justo antes de que terminara el periodo de la iglesia de Sardis, esta, gracias a los Wesley, avanzó al siguiente paso, el de la santificación. Pero no todos aceptaron esa verdad, sino solo unos pocos.
Así, en la iglesia de Filadelfia nos volvemos a encontrar con que hay dos grupos comprendidos dentro de esta iglesia. Los que heredaron de sus antepasados de Sardis, los credos y confesiones de fe que estos redactaron y terminaron siendo cristianos solo de nombre, que son los que aquí se les llama sinagoga de Satanás, y aquellos cristianos que mantuvieron a la Biblia como única guía y pudieron así avanzar al siguiente paso, el de la santificación, que son aquellos ante cuyos pies los primeros habrían de adorar. Estos dos grupos, el primero, apartado de la Biblia, no podía sino seguir hundiéndose más en el error, y el segundo, aferrado a la Biblia, no podía sino seguir descubriendo las verdades que aún faltaban por ser descubiertas. Este pasaje nos está diciendo que antes de que termine el periodo comprendido por Filadelfia, aquellos que pertenecen a la sinagoga de Satanás le darían la razón a los cristianos fieles. Pero eso es ya al final del periodo comprendido por la iglesia de Filadelfia. Dentro de ese periodo ocurren los grandes despertares religiosos. Entre esos despertares religiosos hubieron movimientos de verdadero reavivamiento espiritual. Y hubo también movimientos de mero fanatismo y euforia sentimentalista. Pero de entre todos esos movimientos, los buenos y los no tan buenos, hay que señalar el movimiento adventista, que rescataría la verdad olvidada de que Cristo habría de volver. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la obra de la redención. El pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región de sombra de muerte, le es dado una valiosa esperanza, inspiradora de alegría, con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. En 1755, cuando el periodo comprendido por la iglesia de Sardis estaba por terminar, ocurrió el terremoto de Lisboa. Y al final de 1780 ocurrió el día oscuro. Eventos que llevaron a muchos a reconocer la verdad olvidada del segundo advenimiento de Cristo. Según la Iglesia Católica, los santos muertos se van directo al cielo. Si eso es así, ¿para qué viene Cristo? ¿A quién habrá de resucitar si los muertos ya están en la gloria? Pero durante el periodo comprendido por la Iglesia de Filadelfia, se levantaron en Europa, en Norteamérica y aún en Sudamérica, hombres que trajeron nuevamente a la luz una de las verdades sepultadas por la abominación asoladora, la verdad respecto a la segunda venida de Cristo. Pero entre todos ellos, el más trascendental fue Guillermo Miller, cuya predicación fue reforzada por la lluvia de meteoritos de 1833. Para esa fecha, en Estados Unidos muchos protestantes pensaban en la segunda venida de Cristo como en un evento simbólico o espiritual. Este mundo y las cosas materiales se les presentaba como una puerta de oportunidades. La vida en este mundo les parecía tan buena que todos querían disfrutarla. Se predicaba que se estaba viviendo en el milenio, que era un tiempo de paz y prosperidad. Nadie pensaba en que Cristo fuera a venir. La vida eterna era asunto para los muertos, y a los vivos solo les debía preocupar esta vida. La doctrina de la predestinación había evolucionado en el Evangelio de la Prosperidad, que enseñaba que aquellos a quienes les va bien en este mundo es porque son salvos. Así que si tú eras un rico hacendado con muchos esclavos, eso era evidencia de que había sido predestinado para la salvación. A eso fue a lo que evolucionó la sinagoga de Satanás. Pero cuando en 1831 Guillermo Miller comenzó a predicar acerca de la inminente venida de Cristo, y en 1833 ocurrió la más grande lluvia de meteoritos jamás vista, muchos de las sinagogas de Satanás tuvieron que darle la razón y se unieron a los adventistas, pero no tanto porque anhelaran que Cristo viniera, sino más bien por temor. Pero de Guillermo Miller hablaremos más adelante. Verso 10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré el tiempo de prueba que ha de venir a todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Paciencia. Ya hemos dejado pasar unas cuantas veces esta palabra, pero les recuerdo nuevamente que esta paciencia no es un esperar inerte porque algo suceda, sino que implica perseverancia para mantenerse trabajando aún en medio de la adversidad y resistencia para soportar esa adversidad. Pero aquí nos está hablando no de la paciencia, sino de la palabra de mi paciencia. Es la palabra que alimenta esa paciencia. Nuevamente, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región de sombra de muerte, le está dado una valiosa esperanza, inspiradora de alegría, con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado.
La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Puede que nos esperen tiempos difíciles, pero la bendita esperanza de la pronta venida de Cristo nos dice: un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá. Una persona puede cumplir con los formalismos de cualquier religión, sin estar verdaderamente convertida. Pero guardar la palabra de Dios, en el verdadero sentido de la palabra, es algo que solo una persona santificada puede hacer. Pero aquí, la palabra guardar, más que obedecer la palabra, se refiere a mantener el evangelio puro, libre de doctrinas y mandamientos de hombre. Tal cosa requiere discernimiento espiritual, y ese discernimiento también nos lo da el Espíritu Santo. Desafortunadamente, la verdad de la bendita esperanza del segundo advenimiento de Cristo, desenterrado al final del periodo de la iglesia de Filadelfia, fue prontamente sepultada por otra inversión del anticristo, las doctrinas futuristas, el dispensacionalismo y el rapto secreto. Esas falsas doctrinas enseñan que la iglesia va a ser secretamente raptada por Cristo antes del tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia es para los judíos y los que no se fueron en el rapto. Pero como el rapto nunca ocurrirá, los protestantes terminarán sufriendo durante el tiempo de prueba que ha de venir en todo el mundo, sin estar preparados. Mientras que los que hayan guardado la palabra de la paciencia de Cristo serán guardados durante ese tiempo de prueba. Y por supuesto, guardar la palabra de la paciencia de Cristo implica también mantener la verdad respecto a la segunda venida de Cristo. Cuando dice: yo te guardaré el tiempo de prueba que ha de venir en todo el mundo, no está hablando de rapto secreto ni de nada parecido. Dios no promete en ninguna parte que va a evitarnos el tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Lo que nos promete es que estará con nosotros cuando lo pasemos. No es que el que guarde la palabra de la paciencia de Jesucristo no verá tiempos de prueba, sino que el que guarde la palabra de la paciencia de Jesucristo quedará capacitado para soportar el tiempo de prueba. Pero ¿cuál y cuándo será ese tiempo de prueba? Dice que es el tiempo de prueba que ha de venir a todo el mundo. Ha de venir. Está hablando de algo que está en el futuro. Ciertamente, cada una de las iglesias sufrió su tiempo de prueba. Como ya dijimos, el diablo no se toma vacaciones. Pero aquí se está hablando de un tiempo de prueba que ha de venir a todo el mundo. Y ese tiempo de prueba en específico no ocurriría durante el periodo comprendido por la iglesia de Filadelfia, sino en los días de la última iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo? Verso 11. He aquí yo vengo presto. Aquí Cristo claramente anuncia su segunda venida, la idea central en torno a la cual giran todas las profecías de este libro, y toda la obra que vemos a Cristo hacer en este libro, y la última verdad redescubierta durante el periodo de la iglesia de Filadelfia. Toda la obra que vemos a Cristo hacer en el Apocalipsis es para preparar lugar para nosotros y venirnos a buscar. Y todas las profecías apuntan hacia la segunda venida de Cristo, para llevarnos al reino de gloria de Dios. Y en cuanto a la pregunta, ¿cuándo será ese tiempo de prueba que ha de venir a todo el mundo? Pues es obviamente el tiempo de angustia justo antes de la segunda venida de Cristo. El que quiera vencer durante ese tiempo de angustia debe guardar todas las lecciones y verdades de cada una de las 7 iglesias. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Reforma Protestante no redescubrió toda la verdad, ni tampoco estuvo libre de errores, como la mencionada doctrina de la predestinación, que para la época de la iglesia de Filadelfia había dado origen al evangelio de la prosperidad tan popular hoy día. Las palabras retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona demuestra que no hay tal cosa como una predestinación, que la salvación y la ayuda del cielo están disponibles para todos por igual, y que todos por igual también podemos perdernos. Y aunque ahora mismo estemos dando la buena batalla de la fe, si nos dormimos en los laureles de las glorias pasadas, nuestra corona será para otro. La palabra retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona echa por tierra la idea de que una vez salvos, siempre salvos. El que falla en retener lo que tiene terminará perdiendo su corona. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se aparta de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán contadas. Por su justicia que hizo, vivirá. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ellos morirá. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Esto quiere decir que para siempre tendremos acceso al templo de Dios, cuando de mes en mes y de sábado en sábado se presente toda carne a adorar delante del que vive. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El nombre es una referencia al carácter. Esto quiere decir que volveremos a ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. Reflejaremos el carácter y la gloria de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios. Esta declaración tiene el mismo significado al hacernos columnas en el templo de Dios. Para siempre seremos ciudadanos de la capital del universo. Y mi nombre nuevo. Esta declaración tiene el mismo significado al describir sobre nosotros el nombre de Dios. Llegar a tener el carácter de Cristo. Lo mismo que las vestiduras blancas y el nombre escrito en la piedrecita blanca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto se ha venido repitiendo en cada una de las iglesias. Cuando en la Biblia algo se repite 2 veces, es porque es importante. Si se repite 3 veces, lo es aún más. Pero 7 veces, es importantísimo que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo que el Espíritu dice a las iglesias es la palabra que debemos guardar para ser guardados del tiempo de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Por eso es importante estudiar las 7 cartas. Y no solo la que está dirigida al periodo en que estamos viviendo. Los 7 mensajes a las iglesias son un todo. Así como lo eran los 7 brazos del candelabro en el lugar santo. Hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo video estudiaremos la última de las 7 iglesias. La iglesia de Odisea. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.